Aún no tienes el regalo para mamá, estás en olla, no sabes qué le vas a regalar, no le regale olla, no le regale estufa, no le regale licuadora. Mira aquí, 25,000 pesos tienes rumba para mamá. Así que solo tienes que entrar a este video y ver en la descripción cómo ganarte esos 25,000 pesos para que les regales a tu mamá estos bonos de CC. Conversamos el día de hoy con un gastroenterólogo amigo, el doctor José Esteban Pérez, hablando de enfermedad celíaca. Doctor, usted decía que para nosotros diferenciar lo que es el intolerante, la enfermedad, las personas que tienen algún tipo de condición celíaca, son 3 escenarios diferentes. Se necesita entonces hacer un diagnóstico. Hay que hacer el diagnóstico. La endoscopía ya queda claro que es fundamental, que no podemos deshacernos de ella. Además de la endoscopía, ¿qué tenemos para usted establecer diagnóstico? Sí, importante, como decía, además de la clínica, señores, la clínica es fundamental porque sin clínica no podemos sospechar. ¿La clínica qué es? Para la gente, muy variable. La gente que nos escucha, señores, ¿qué es muy la variable clínica? Y que esa pregunta viene a tema de manera muy importante, porque la clínica es muy variopinta. O sea, vamos a tener desde las manifestaciones. Sí, desde la clínica, manifestaciones clínicas. Ya. Que va desde simplemente este paciente que tiene esa dispepsia, en la investigación de la dispepsia hay que pensar la sensación de plenitud, saciedad temprana, disconfort epigástrico, la gente le dice, aumento de la frecuencia de evacuaciones, diarrea. La gente le dice, yo estoy aventado. Eso. Que con cualquier cosa me lleno. Me lleno, esa sensación. Me inflo, esa distensión. También esa diarrea. Habló diarrea, sobre todo. Recordar que este tipo de padecimiento afecta fundamentalmente, o sea, donde se da la reacción inmunológica de confrontación a esa estructura que es el gluten, es el intestino delgado. En el intestino delgado. Y ahí está entonces eso produce ese cambio crónico. Ahí es que se da el huye del corre. El linfocito T, agresores, células que van a tratar de deshacerse de ese agente que entienden dañino y lo atacan de manera inmediata. Entonces, este tipo de cosas, ese paciente va a tener trastorno de absorción, va a tener diarrea, va a tener anemias. La tendencia de ello desde el punto de vista fenotípico, o sea, el celíaco tiende a ser gordo, tiende a ser flaco, o es indiferente la característica física del celíaco, doctor. Sí, dependiendo de su respuesta, pero sí, tiende a perder peso. Recordar, es un dato llamativo. Claro. En la investigación, el paciente que tiende a tener pérdida de peso o el déficit de desarrollo, no pérdida de peso nada más, sino déficit de desarrollo. No progresa, el muchachito no crece, ¿qué pasa? Es más, en la investigación del paciente con trastorno del espectro autista, hay que discutir la enfermedad celíaca. Sí. Sí, en el correlato clínico y los diagnósticos diferenciales a discutir, está ahí, porque también es un limitante. Este paciente va a tener anemia que no entendemos la causa, en la investigación del paciente con elevación recurrente de enzimas hepáticas. Hay que discutir la enfermedad celíaca como uno de los protocolos. Hay que considerar esa enfermedad como una de las posibles causas. O sea que tiene un espectro. Afectaciones reumatológicas, lesiones, bioderma y estas cosas están implicados. La enfermedad celíaca por ese trastorno de absorción importante que tiene repercusión a todo nivel. O sea, es una enfermedad sistémica definitivamente. Claro. Aunque el blanco del problema sea intestino delgado, esa afección afecta a todo el sistema. Por eso se dicen que es una enfermedad, en sentido general, que no se cura, pero sí se trata. Claro, el manejo adecuado exactamente del paciente. ¿A qué edad normalmente, doctor, nosotros identificamos que una persona es celíaca? ¿Cuál es normalmente la etapa? ¿Es en esa etapa de la niñez? ¿Es en la etapa de la juventud? ¿Adulto joven? ¿O ya es en las etapas del adulto mayor? Mira, en las primeras etapas de la vida hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, en esas comunidades donde la harina, es parte de la primera alimentación, aquí poner al niño temprano a este tipo de componentes es un punto donde podemos comenzar a ver pacientes con ese tipo de padecimiento. Como tú decías, en Europa, donde hay una alimentación básicamente de todo ese en ese renglón, vamos a tener más casos. Ya en este lado del mundo vamos a tener opciones muy diferentes. O sea, la expresión va en el adulto mayor y esto, porque se puede desarrollar a cualquier edad. Claro. A cualquier edad puedes comenzar a tener expresiones
de ese tipo de manifestaciones. Hay que tomarlo en cuenta y seguirlo, como yo te decía, en los diagnósticos diferenciales. Incluirla, porque si no la piensa, Claro, no, no a la vas a llega, diagnosticar. no llega, Exactamente. no da. Entonces, por ahí va, que tengamos en cuenta ese tipo de pacientes en la investigación del paciente con anemia, con diarreas crónicas, con cambios en patrón evacuatorio, con trastornos ponderales, con afectación de las encías, como ustedes hablaban de la periodontitis, gingivitis y esta cosa. Hay que discutir ese tipo de padecimientos de carencia de vitamina D, carencia de vitaminas del complejo B, ferropenia, importante. Hay que discutir este tipo de hay anemia normalmente a base sobre todo de hierro. Claro que sí, claro que sí. Entonces, ampliemos el espectro del abordaje de la diarrea. No creamos que es simplemente porque tiene una ameba, como se cree en No, este lo país. típico. Es una ameba que tiene. O le cayó algo mal. se No, comió no, algo, hizo y lo una típico indigestión. aquí es la antibioterapia, Exacto. porque sospechamos, ¿verdad? Sospechamos que ahí hay una ameba. Exactamente. Y eso es catastrófico y estamos pagando, de hecho, los efectos de eso con el tema de la resistencia bacteriana. Definitivamente. Por ejemplo, Ese es un tema importante. Doctor Lizania, Sí, adelante. primero recordar a la gente que nos escucha que usted tiene la oportunidad de llamar y expresar sus dudas. Las líneas son 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Aprovechar también antes de hacer la siguiente pregunta para saludar a nuestro querido doctor Rafael Montero, que está reportando sintonía por aquí, me escribió por WhatsApp, le manda un saludito Oh, y pero también gracias. un saludito a Personaje. toda la audiencia que nos escucha. Un fuerte abrazo, Un abrazo doctor fuerte para- Montero, desde aquí. Un abrazo fuerte para el doctor, nuestro querido Rafael Montero. Entonces, doctor, usted mencionaba el tema del factor genético. En una familia donde papá o mamá son celíacos, ¿qué atención debe ponerse a estos niños que acaban de nacer antes de que quizás presenten algún tipo de sintomatología? Sí. Conocer la historia familiar es fundamental. Ese hecho, porque recordar, no es una enfermedad hereditaria. Ok. No se hereda, pero sí puedes tener la predisposición, porque ya estás expuesto, porque puedes tener el antígeno, porque puedes tener genéticamente compatible con lo que se llama el HLA, o sea, lo que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, hablando del DQ2 y del DQ8, que son de los marcadores que acabamos de comentar para confirmar el diagnóstico. Ya podemos, el pediatra, el personal autorizado de salud que maneje ese niño en sus primeras etapas, por ese antecedente debe tomar en cuenta y darle el seguimiento adecuado y discutir la posibilidad de comenzar a plantearle alternativas terapéuticas en cuanto a la alimentación. O sea que no Definitivamente. necesariamente, pese a que hay un factor genético, quiere decir de que si hay un familiar de primera línea que es celíaco, pues el niño o la niña sea celíaco. Pero Directamente hay no. que descartarlo. Definitivamente. El tema de los trastornos a nivel de minerales, a nivel de vitaminas y todo esto en estos niños, ¿produce algún trastorno en el desarrollo de ellos? Claro que sí. Desde el punto de vista intelectual, cognitivo y esto. Eso es parte de la problemática que hay que prever. Y por eso es importante el diagnóstico, señores. Por eso es que hay que estar detrás y pensar en la enfermedad. Porque este desbalance, esta agresión importante al sistema, ataca todos los centros sensibles de desarrollo neuromuscular, neurovegetativo. Por eso ahí vemos, como yo comentaba hace un rato, la gente que estamos manejando en el contexto del trastorno del espectro autista puede tener una celiaquía, porque va a ser apagado, apático, con trastornos de la relación, trastornos del aprendizaje. Y esto hay que llamar la atención con respecto a esto. Ya más adelante, sí, como tú bien decías hace un rato, las anemias crónicas, las anemias megaloblásticas, las anemias por carencia de B12, de folato y estas cosas están implicadas en esto. En aquel paciente que tiene carencias importantes por la atrofia velocitaria, que vamos a propiciar la cronificación de un evento digestivo. Y este paciente, recordar que primero se va a engrosar esas vellosidades y luego van a irse atrofiando progresivamente hasta que la superficie de absorción va a desaparecer. Entonces vamos a tener diarreas importantes, diarrea con contenido alto de electrolitos y de suplementos y de nutrientes, y no vamos a absorber. El caso más, digamos, severo, doctor José Esteban Pérez, gastroenterólogo, hoy en Cátedra Médica, en los casos más severos de la enfermedad celíaca, donde esas personas no han recibido diagnóstico, donde no han recibido ningún tipo de orientación y finalmente la evolución natural de la enfermedad, ¿dónde deriva? No se concluye. Sí, mira, tiene manifestaciones crónicas muy severas. Además de ese síndrome de malabsorción,
esa inflamación crónica, esa agresión crónica puede llevar hasta el desarrollo de linfomas. Linfomas intestinales están descritos en este tipo de pacientes y alteraciones importantes en el crecimiento y en el desarrollo de otras patologías degenerativas, osteopenia, que son Pero eso es típicas de este tipo serio, de pacientes. eso es muy serio, de que una enfermedad cuyo, digamos, control se puede establecer de manera adecuada, pueda terminar hasta en desarrollar un linfoma. O sea, Sí. estamos hablando. Eso es importante, por eso que te digo, son enfermedades crónicas, que como tú decías que quizá no la atendemos con la suficiente diligencia Sí. y la dejamos evolucionar. Y en el manejo, por ejemplo, del paciente con diarrea crónica, no es tan fácil como simplemente pararle la diarrea. O sea, una cosa es diarrea aguda, que es la que Exacto. tiene de 15 días o menos, o diarrea crónica, que es aquel paciente que ya te tiene más de ese periodo, 1 mes, 3 meses con diarrea, que hace evacuaciones líquidas, frecuentes, que le interrumpe el sueño, que tiene cólicos y que en algún momento puede tener sangre, pero que básicamente son diarreas que no tienen, que tú le haces todo lo coprológico del mundo y no tiene ameba, y como quiera le damos medicamentos, lo hemos desparasitado tantas veces. Ese es el paciente que hay que discutir, ese cambio evacuatorio, esas manifestaciones en el hemograma, esas manifestaciones extraintestinales que también son onerosas y nos van a dar al traste con una patología no recuperable en algún momento. Y justamente, por ejemplo, en el caso de este paciente celíaco, hay afecciones, tal como usted dice, que están fuera del tubo digestivo, como un paciente, por ejemplo, deprimido, un paciente con lesiones herpetiformes a nivel de la piel, o sea, el paciente fatigado, o sea, hay una serie de características que son propias de un tema carencial, pero que se expresan en otras partes del cuerpo. ¿Qué hacer cuando tenemos entonces, doctor, ya ese diagnóstico? Ya hemos establecido que se trata de la enfermedad celíaca, entonces las líneas de tratamiento, las líneas de acción que nosotros vamos a utilizar con esta persona. Ok, hay guías de manejo bien descritas ya para seguir el curso de la patología y manejar una oferta terapéutica. La terapia, o sea, el tratamiento indicado es la supresión del gluten de la dieta. O sea, esa es la alternativa. Una dieta libre de gluten nos va a ayudar a que toda esa, porque paramos el agente agresor, a que esa sintomatología revierta y podemos suplementar las carencias y ese paciente debe evolucionar de manera satisfactoria. La dieta no es tan fácil como lo digo, o sea, simplemente dieta libre de gluten, porque hay que entrar en un protocolo de seguimiento, de detectar esos alimentos que tienen gluten y aquellos que no tienen gluten o aquellos que podrían, por el proceso de manufacturación, estar proveyéndole ese gluten para que el paciente no mejore. Eso es importante tomar en cuenta de un seguimiento estrecho. No está bien, porque hay que tomar en cuenta que el gluten está presente en muchas cosas. Cosas como, así para decirte algo rápido, en la salsa, en el cachú, sí, tiene gluten. Tiene gluten. Sí, no es tomate solo, tiene preservantes, tiene otras sustancias que al final... Y hay gluten. Edulcorantes, preservantes, etcétera. En el lápiz labial, en algunos lo dice y otros tienes tú que por eso es un proceso educativo. Claro. El paciente celíaco tiene que saber buscar lo que se va a comer. El gluten. El gluten. Pescar el gluten. Y confiar en la propuesta del fabricante, claro, que te ponga de que no lo esté, libre de esté poniendo lo que realmente tiene. Bien. Se discute que en algún momento 20 partes por millón son aceptables para desencadenar, para no desencadenar una pero reacción. Es un problema inmunitario. Exactamente, es un problema de respuesta biológica. Una expresión pequeñita es capaz de desencadenar esa respuesta inflamatoria. Claro. ¿Qué decía Totalmente de acuerdo. ¿Qué decía del pintalabio? Que también tiene, en su fabricación, puede tener trazas de gluten. Tú andas con el pico pintado. Entonces, también podemos tener en sustancias que no están dispuestas para la alimentación, pero están también, sí, estamos discutiendo eso. O sea, además de, es que recordar, ahora mismo la manufactura ha variado mucho, es muy variable la estructura del alimento, la preservación de ciertos, para darle textura, para darle forma, para darle color, se ayuda con ese tipo de sustancias y en algún momento puede tener, hasta por la misma, como dijimos, por la fabricación, trazas de gluten que se escapen y desencadenan una reacción que ya
que ya sabemos. A mí me inquieta algo, doctor. Usted decía de la tendencia de estas dietas libres de gluten. Y en el paciente que no es celíaco, ¿cuál es el aporte que tiene el gluten? Y lo delicado de quizás adoptar una dieta libre de gluten sin yo ser celíaco. Exactamente, mira, el asunto es el equilibrio de nutrimentos, porque te vas a comenzar a limitar de cosas que podías usar. La dieta con gluten, sin gluten es más cara. O sea, es más, sí, te vas a entrar en un proceso que te va a dar un estatus, pero vas a entrar en un proceso ya de gastar más y sin necesidad. Entonces también vas a tener carencias en algún momento porque tú escogiste no suplir tus carencias de una manera directa, sino que, bueno, usar algo que no tenga gluten. Entonces vamos a perder suplementos. Vas a tener, y si estás predispuesto a desarrollar una enfermedad celíaca, también la vas a ocultar y vas a impedir que se te haga el diagnóstico. Porque si de verdad tienes gluten, eres celíaco y suprimes por motu propio el gluten, si estás por eso tenemos subdiagnóstico, porque la gente cambia la dieta y mejora, y bueno, me voy a quedar así. Puede ser que sea celíaco. O yo soy celíaco, pero tú puedes ser un intolerante y no tienes tantas restricciones. O puedes simplemente una intolerancia a otras estructuras, o sea, intolerancia al gluten no celíaco. Puede tener esos cambios. Entonces, lo importante es definir el diagnóstico para que a partir de ahí tengamos la terapéutica adecuada claro. con las limitaciones o con los beneficios que podamos tener en una dieta libre de gluten. Y una cosa también importante, doctor José Esteban Pérez, quien hoy nos visita en Cátedra Médica, hablando de la enfermedad celíaca, es el hecho de que si usted tiene en claro que, por ejemplo, la harina es la base, digamos, de la dieta en la mayoría de las poblaciones, o sea, principal fuente de carbohidratos. Y los carbohidratos no son, ni hay que satanizarlos. Exacto. Evidentemente el equilibrio, ese componente de la dieta, que es el carbohidrato, es la principal fuente de energía. Entonces, evidentemente que usted tiene que tener un balance porque, como decíamos, las personas que trabajan en oficina, que trabajan sentados y hacen una ingesta importante de hidratos de carbono, pues van a terminar con un problema quizás de obesidad, de sobrepeso, en fin. Pero eso es una fuente de energía. Claro, definitivamente. Una fuente de energía. Ya advertimos esa cualidad de que sí. no es satanizado. Es que hay personas que tienen esa condición. Un 1% de la población que tienen esa condición, que al confrontarse, exponerse al gluten, van a generar esa reacción. Y mira, vale la pena este ejercicio que estamos haciendo. Claro. Porque hay personas que comen pan toda su vida. Y ahora, con esto que estamos hablando ahora, dicen, pero a mí me pasa eso. Y va a buscar atención médica para aclarar esa situación. Así es. Bueno, sí. Nos vamos a una pausa, señores. En breve regresamos. Enfermedad celíaca es lo que estamos discutiendo en el día de hoy en Cátedra Médica con el doctor José Esteban Pérez, gastroenterólogo.